Arratsaldeon. Arratsaldeko 7 eta laurdenak badira dagoenekoz, baina oraingoz ez dago behar den quoruma, beraz lehenengo deialdian ezin izango dugu batzarra hasi, bigarren deialdira itxaron beharko dugu, 7:30 hasiko gara. Decía que son, arratsaldeon, buenas tardes a todos. Cuando son las 7:15, solo estamos 125 socios compromisarios. Como en primera convocatoria era necesario el 50% de los socios compromisarios, es decir, 589, no tenemos quórum suficiente para empezar a las 7:15 y tenemos que esperar a las 7:30. Eskerrik asko. Bai, bueno, 7:30 dira, behintzat nire erlojuan da hasiera emango dugu batzar nagusi honeri. Arratsaldeon danori, eskerrik asko batzar nagusi honetara etortzeagatik eta berriro zuen konpromisoa atletirekin erakusteagatik. Buenas tardes, decía que son las 7:30, al menos en mi reloj o por mi reloj, y vamos a dar comienzo a esta Asamblea General. Bueno, agradeceros de antemano el que hayáis acudido o que hayáis venido a esta Asamblea y en una nueva demostración de vuestro compromiso con el Athletic. A partir de ahora delegaré la dirección de esta Asamblea en manos de nuestro secretario de Junta, Javier Aldazábal. Arratsaldeon, eskerrik asko Josu. Ongi etorriak izan zaitezte danok Athletic Klubeko ohiko batzar nagusi honetara. Bai bazkide konpromisarioak zein ohiko batzar nagusian parte hartzeko eskubidea dekozun guztiei. Batzarrari hasiera emoteko, 29. artikuluan, gure estatutuetan 29. artikuluan aipatzen den moduen, parte hartzaileen zerrenda legez osatu dela jakinarazten diot batzarrari, 7:30 375 bazkide konpromisario bertaratu direlako. Dakizuenez, edo bintzet ez badakizue oin jakinarazten dizuet, 1178 bazkide konpromisario gara guztira. Bigarren deialdi honetan, 110 nahikoa da bertaratzea, beraz, 118 bazkide konpromisarioa egon behar dira bigarren deialdian ohiko batzar honeri hasiera emoteko. 375 gauzen lez, emongo diogu hasiera batzarrari. Parte hartzaileen gai zerrendari atxikituz, esan behar dugu 14 kide, zuzendaritza batzako kide bertaratu garela, guztiek bat izan ezik, bat falta dalan bete beharrak direla eta presidente lanetan, Athletic Klubeko presidentia dan Josu Urrutia izango da, eta idazkari moduan nineu Javier Aldazábal Athletic Klubeko idazkaria naizen inean. Baita ere gurekin dago Bizkaiko Futbol Federazioaren presidentea Jose Ignacio Iñaki Gómez Mardones. Den hori eskerrik asko etortzeagatik. Gure estatutuen 29 eta 34 artikuluek dioen arabera, 3 bazkide konpromisario voluntario beharrezko dira gaurko akta sinatzeko. Beraz, bolondrezekorik edo voluntariorik balego, hurbildu daitela maire eta bere datuek, bere klubeko datuek behintzet, eskatuko zaizkio. Entzun dugu moduen,
presidente jaunak, Josu Urrutiak idazkariaren esku usten dau batzar nagusiaren zuzentzeko ardura. Beraz, azalduko dizuet, zelan joango dan batzarra. Hasi gaitezen gai zerrendarekin, gai zerrendaren lehenengo puntuan, aurreko ekitaldi ekonomikoari dagozkien urteko kontuak eta zuzendaritza batzordeak egindako kudeaketaren onarpena, horrela erabakitzen bada, hori da lehenengo puntua. Bigarren puntuan, hurrengo ekitaldi ekonomikorako prestatu den aurrekontuaren onarpena, horrela erabakitzen bada ere. Badago hirugarren puntu bat, non zuzendaritza batzordeak bere egitasmoak eta proposamenak aurkeztuko dituen. Laugarren puntu baten, holan argitaratu zen moduan, bazkidek egin litzaketen proposamenak baldin eta batzarra ospatu baino 5 egun lehenago aurkeztu badira eta bazkide konpromisarioen 10% edo bozka emoteko eskubidea duten bazkiden 2% sinaturik badatoz. Puntu honetan, ez da jaso klubean proposamenik, beraz, 4. puntuaren gainetik pasauko dugu, 5. puntora, beraz, eskari galderak zuzenean jorratuko dugu 3. puntuaren ostean. Hemendik aurrera, guztiek dakizuenez horrela argitaratu eta jakinarazi dizuegulako hautestontziak zabaldu ingo dira eta horrela mantenduko dira zabalik bazkide iritzi guztiak gauzatu eta amaitu arte. Argitu behar dugu 2 botaketa ezberdin izango direla. Hobeto esan da, botaketa baino lehenengo hitza emango diot presidente jaunari, Josu Urrutiari, eta Josuren hitzaldia bukatzean, zuzendaritza batzako kontularia dan Alberto Uribe Etxebarriak esplikatuko ditu lehenengo eta 2. puntuak biak elkarrekin jorratuko ditu. Hau da, ekitaldiaren pasaden edo aurreko ekitaldiaren urteko kontuak eta hurrengo ekitaldi ekonomikarako prestatu den aurrekontua. Horren ostean, bazkide konpromisarioen iritzien txanda zabalduko da. Hau da, bazkide konpromisario guztiek aukera ukingo dute euren ekarpenak eta euren iradokizunak bertaratzeko. Jarraian, eta denbora tarte bat egin ondoren, hautestontziak itxi, zenbatu egingo dira botuak eta emaitza iragarriko da. Horren ostean, 3. puntuari dagokionez, zuzendaritza batzaren proposamenak azalduko dira, puntu honetan 4 gai jorratuko ditu. Lehenengo Atletik Klubeko estatutuen eraldaketaren prozesuaren egoera eta horren berri, 2. Mediaprok edo zordigunaren diruaren edo reklamazioaren azken ordua ere emango dugu, 3. bazkide barrien inguruko azalpen batzuk, eta 4. Samameseko zelai barriaren obren inguruen azken ordua eta Lezamako kirol instalazioetan egin dugu zen obrak ere aipatuko dira. Azkenik, ohitura dan lez, bazkide konpromisario zaren guztiok aukera izango duzu zuen ekarpenak edo zuen azkenengo reflexioak egiteko edo galderak egiteko edozein gai dalata. Señores y señores socios compromisarios del Athletic y demás socios con derecho a asistir a la Asamblea, sean ustedes bienvenidos a la Asamblea General Ordinaria del Athletic Club de Bilbao. La Junta Directiva quiere agradecer su asistencia, como ha dicho el presidente, por el compromiso que supone para con el Athletic el hecho de su presencia aquí. Como cuestión previa de orden, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 de los Estatutos Sociales, informo a la Asamblea que se ha formado la lista de asistentes resultando presentes a las 7:30 375 socios compromisarios que son suficientes para considerar constituida la Asamblea en segunda convocatoria. Como saben, son 1.178
los socios compromisarios, el 10% serían 118 socios compromisarios en la segunda convocatoria, con lo cual, estando 375, hay quórum suficiente para dar inicio a la Asamblea. La mesa de la Asamblea se halla constituida por los 14 miembros de la Junta Directiva. Hay una ausencia por motivos profesionales. Actúa como presidente, quien también lo es del Athletic Club, Josu Urrutia, y como secretario yo mismo, Javier Aldazábal, también secretario del Athletic Club. Se encuentra presente el presidente de la Federación Vizcaína de Fútbol, José Ignacio Iñaki Gómez Mardones. Muchas gracias a todos por su presencia. A efecto de lo dispuesto en los artículos 29 y 34 de los estatutos, se solicita la colaboración de 3 socios compromisarios para la firma del acta que se redactará como consecuencia de la reunión de hoy. Los voluntarios se pueden acercar a la mesa para que se faciliten sus datos, los datos del club, a la mesa. A continuación, habiéndose cumplido todos los requisitos formales estatutarios, se declara válidamente constituida la Asamblea General Ordinaria en segunda convocatoria. Se hace saber a los señores y señoras socios y socias compromisarios que en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 30 y como hemos escuchado, el presidente delega en el secretario la facultad de dirección o de coordinación de la Asamblea y en ejercicio de esa facultad delegada procedo a exponerles cuál va a ser el orden del día. El orden del día, como se ha publicado en los medios de comunicación habituales, tiene 5 puntos. El primero sería la aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y gestión de la Junta Directiva correspondientes al ejercicio económico inmediatamente anterior. El segundo punto sería la aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio económico inmediatamente siguiente. El tercer punto sería los proyectos y propuestas de la Junta Directiva. Hay un cuarto punto referido a las proposiciones de socias y socios que hubiesen sido presentadas por escrito con 5 días de antelación al de la celebración de la Asamblea, siempre que vayan firmadas por el 10% de los miembros de la Asamblea o el 2% de los socios y socias con derecho a voto. Este punto, al haber transcurrido el plazo sin que se hayan recibido ninguna propuesta, queda vacío y entonces pasaremos del tercero al quinto punto del orden del día, que son los ruegos y preguntas, es decir, la posibilidad de todos los socios compromisarios presentes para intervenir y preguntar por lo que estimen oportuno. Desde este momento en que queda constituida la Asamblea, tal y como quedó anunciado en los anuncios de la convocatoria de la Asamblea, quedan abiertas las urnas que permanecerán abiertas, pudiendo los socios compromisarios emitir su voto desde este momento. Las cuestiones que se someterán a votación son únicamente los 2 primeros puntos del orden del día, es decir, por un lado, la votación de las cuentas anuales y, por otro lado, la votación del presupuesto del ejercicio siguiente. En los sobres que seguramente se les han facilitado a la entrada, tienen ustedes tres sobres distintos, uno de primera votación, de segunda y de tercera. En realidad, la tercera votación la pueden eliminar ya, es decir, no tiene ninguna validez, no se va a utilizar en la Asamblea de hoy. Y los 2 sobres que utilizaríamos serían el de primera votación o lehenengo bozketa, en el cual es el sobre de color verde, con las papeletas de color verde, en el que se votaría las cuentas anuales y la gestión correspondiente al ejercicio inmediatamente anterior, es decir, el ejercicio 2011-2012, que se cerró el 30 de junio de 2012. En la segunda papeleta, la papeleta de color marrón o rosa, se votaría el presupuesto del año en realidad en el que estamos, es decir, la temporada 2012-2013, y a tal efecto, cuando termine yo mi intervención, habrá una locución del presidente y, terminada la locución o el discurso del presidente, el señor Alberto Uribe Etxebarria, contador de la Junta, abrirá el turno de
de exposición del orden del día, exponiendo conjuntamente los puntos 1 y 2 del orden del día. Después de su intervención habrá un turno para que todos los socios y socias compromisarios puedan manifestar su opinión o preguntar o intervenir en general o realizar sus aportaciones respecto a las cuentas y el presupuesto. Terminadas estas intervenciones, este turno de intervenciones de los socios y socias, se levantará la sesión, se suspenderá provisionalmente para proceder a votar. Tras el cierre de las urnas habrá un recuento y se anunciará el resultado de las votaciones. Finalmente, tras el anuncio del resultado de las votaciones, abordaremos el tercer punto del orden del día, que son los proyectos y propuestas de la Junta Directiva. Dentro de este punto se van a exponer 4 asuntos. El primero es la actividad. Se va a dar noticia de la actividad de la Comisión Redactora de los Estatutos del Club, cuál es el estado en el que se encuentra. El segundo punto hace referencia a la reclamación de cantidad contra la empresa Mediapro por la deuda por los derechos de televisión correspondientes al año pasado. Después habrá una comunicación, un informe respecto a los socios Barria. Y finalmente se tratará el proyecto de construcción del nuevo campo de Samamés y las obras que se llevan a cabo en las instalaciones deportivas de Lezama. Para terminar, como habitualmente, como es costumbre, con el punto 5 del orden del día, que es el turno de ruegos y preguntas, en el que todos los socios y socias que así lo estimen oportuno podrán realizar sus preguntas, sus aportaciones a esta Junta Directiva. Presidenteari hitza emon baino lehenago, errespetuzko isilunea gordez eduki ditzagun gogoan azken urte honetan utzi gaituzten Athletic Klubeko langile, bazkide, jokalari eta zuzendaritza batzorkideak. Decía que antes de dar la palabra al señor presidente, le ruego unos momentos de silencio en recuerdo por aquellos trabajadores, socios, jugadores y directivos del Athletic que han fallecido durante este último año. José Luis Estenaga Ruiz de Ubago. José Luis Vergareche Ariño. Jaime Escudero Echevarría. Ignacio Nacho Virichinaga Llamosas. Chechu Lanza Villanueva. Fernando Quintana Fernández. Andrés Baltar Gómez. Enrique Ortiz de Artiñano Garaita. Jesús Gurruchaga Oncalada. Todos ellos desde diferentes ámbitos ayudaron con su trabajo y compromiso al engrandecimiento de nuestros colores. Gogoan izango zaituzte gu beti gure bihotz zuri-gorrian. Y sin más, llega el turno de la intervención del presidente. Aurrera Josu, zurea da hitza. Bazkide konpromisario jaun andereak arratsaldeon. Bigarren urtez gidatzen dudan batzar honetara etortzea eskertzen dizuet. Gure estatutuek agintzen dutenez, gai ordena jorratuko dugu. Utz nazazue,
lehenengo eta behin batzar nagusi honetako lehen hitzak, azken urtean hil diren sendi zurigorriaren kide guztiei eskaintzea. Bakoitza bere eremuan atletiken historiaren zati bat izan da eta guztiek gure kluba handiagoa egin dute. Jaso duzuen urteko txostenean, iazko denboraldiari buruzko aipamena egiten dut. Kirol arloa eta baita ekonomikoa ere bizia eta erakargarritzat definituz. Ilusioarekin topo egin dugu berriz ere, geure taldeaz eta geure nortasunaz harro egoteraino. Urtezoro bat, taldea eta zaleak bat eginez final 2 jokatzeko. UEFA Europako Lig eta Kopa. Ez zen erabateko arrakastarik lortu, baina nazioartekoan galduta geneukan izena berreskuratu dugu. Eta aipamenak kirol lorpen eta lortzeko eraren eskutik heldu zaizkigu. Galdutako finalek etorkizunerako erronka erakuntzi digute. Gero eta lan gogorragoa egin bikaintasunaren bila. Duela urtebete batzar honetan, zuzendaritza batzarentzat, futbol oinarriko egitura indartzea helburu estrategikoa zela aipatu nuen. 12 hilabete pasa ondoren, azterketa luze eta zabalak egin ostean, aurrera pausuak eman ditugu klubeko egitasmo estrategikoa gauzatzeko. Eta bere baitan futbol oinarriko egitasmoa egongo da. Bere osotasunean Athletic klubeko kirol proiektua hobetzeko. Hausnarketa kolektibo honen ondorioz, irtengo den egitasmo estrategikoan, baloreak lantzeari dagokion atala azpimarratuko da. Athletic sentimendua klubeko estamendu guztietan indartzeko, bereziki gure jokalariengan. Athletic klubek desberdin izan nahi duelako, gainerakoentzat ahultasuna izango zena geurean indarra bihurtuz. Iraunkortasuna, bikaintasuna, gorputz eta arima zaritzea, eskuzabaltasuna, berdintasuna, elkartasuna, geureganatu eta indartu behar ditugun baloreak dira. Baina humiltasunez beste kirol proiektuetan ere, egon badaudela onartu behar dugu. Beraz, zein izan beharko luke gure balorerik berezigarriena? Konpromisoa, ezinbestekoa baita Athleticen proiektuaren bizi haupenarako. Plan estrategikoaren ildotik ere, azpiegituren egitasmo zuzentzailea irtengo da, eta definitzen ez den bitartean, inbertsioen bitartez bete behar guztiak betetzen saiatuko gara, Lezamako instalazioen gaurkotze zein modernizatze prozesuak gelditu ez daitezen. Zentzu honetan, azken hilabeteotan, belar artifizialeko zelai berri bat eraiki da, 7 zelaia, erreforma integralak 4. eta 6. zelaietan, eta baita ere lehen taldeko instalazioetan eta pabelloi estalian. Halaber, korrika egiteko pista berri bat eta gimnasio berri bat daukagu, eta aurki prentza aretoa berria inauguratuko da. Futbol oinarriari dagokionez, hainbat datu eskainiko dizuet. 181 jokalari daukagu. Hauetatik 186 bizkaitarrez osaturik. Lan taldeak gaztetu ditugu. Atzemate prozesuan alde bereziak ukitu ditugu eta ikastetxe eta klubentzako jarduera ezigarriak ugaldu dira. Adibidez, iazko denboraldian, 160 entrenatzaile praktikak egin zituzten Lezamako zelaietan. Gizartearekiko harremanetan, kluba lan eskerga egiten ari da. Adibidez, estatutuei dagokienez, aurtengo otsailean, batzar nagusi honek estatutuak eraldatzeko batzorde redaktorea izendatu zuen. Harrez geroztik,
batzordekideak 15 egunez behingo bilerak egiten ari dira eta horren inguruan bazkideek ezohiko batzar batean erabakiko dute. Ea denboraldia amaitu baino lehen egiterik dugun. Euskararen erabilera eta normalizazioari begira, barne pausoak eman dira, Euskara klubeko egunerokotasunean presentzia handiagoa izan dezan. Bestalde, Euskararen zabalkundea helburu duten hainbat elkarterekin harremanetan gaude, epe laburrera geure hizkuntza sustatzeko jarduera zehatzak egiteko. Giza ardura korporatiboaren arloan, minusbaliotasun duten pertsonekin lanean ari diren elkarterekin hitz egin dugu, kolektiboaren beharrak ezagutzeko eta ahal den neurrian, klubaren baitan eta kanpoan erantzunak aurkitzeko. Halaber, gizarte bazterketa pairatzen duten pertsonez arduratzen diren gizarte mugimenduekin batera ari gara. Lan guzti hauetan, Fundación Athletic Club Fundazioaren protagonismoa handia da oso, eta are handiago izango da etorkizunean. Ildo beretik borondatezko langileen programa abian da. Gizarteak oroar eta zale zurigorriak, bereziki, fundazioak Bizkaian arlo guztietan daraman lanarekin bat egin dezan. Datozen egunotan, horren inguruko aurkezpen publikoa egingo dugu. Batzar honetan, iazko denboraldiko ekitaldi ekonomikoaren itziera aurkezten dizuegu. 2,5 milioi euroko superabitarekin izten dena. Datu hau eta gainerako kontu guztiak onartzea eskatzen dizuegu. Zifren inguruko azalpen zehatzak eskainiko ditu. Ostean, Alberto Uribe Etxebarriak kontalariak. Halaz ere, uz nazazue nire betetzea aurreratzea. Iazko ekitaldian, kubleko oreka ekonomikoa lortu baita. Horretarako, kirol ibilbideak bere eragina izan du, baina baita ere, oinarri sendo batzuk zituen kudeaketa ekonomiko bat. Aurrekontu zorroztasuna, iraunkortasuna eta UEFA Finantza Fair Playren arautegia betetzea. Labur biltzearren, kirol handinaia eta kaudimen arduratsua uztartu direla. Halaber, arlo honetako hainbat datu ekarriko nuke gogora. Zor garbia 7 milioitan gutxitu da. Bankuekiko zorra 13 milioitan gutxitu da. Babesak indartu dira. Langileen egitura klubeko benetako beharrei egokitu da. Eta klubeko kontuen kontu ikuskaritza txostena inoleko salbuespenik gabe sinatu dela, gure kudeaketaren hasieratik bilatzen genuen gardentasun espiritua agerian utziz. Aldi berean, aurtengo ekitaldirako aurrekontua aurkeztuko dizuegu. Alderik garrantzitsuenak honako hauek lirateke. Superabita aurrekontuetan 42,8 milioikoa litzateke. Aurtengo denboraldiko kirol kostuak iazko denboraldian gauzatu zena baino txikiagoa da. Puntu honetan, arrobia eta oreka ekonomikoa lantzen dituen kluba beharko genuke. 9 jokalari kontratua berritu dute arrazoiltasunaren eskutik. Kirol irizpidei segituz eman diren bajetan gertatu den legez. Etorri direnak, kirol aldetik interesgarriak zirelako etorri dira, baina baita ere ekonomikoki posiblea zelako. Halaber, bazkideen kuota bere horretan mantentzea proposatzen dugu. Gure bazkideek behin baino gehiagotan ahalegin handiak egin dituzte eta zentzuzkoa iruditzen zaigu klubeko egoera ekonomikoa ona denean,
klubak berak bez zein kontsumarako prezioaren indizea bere gain hartu ditu. Finantza arloan ere klubak salaketa ezarri du Mediaproren aurka iazko denboraldi telebista kontratua ez ordaintzeagatik. Guztira, 11,4 milioikoa da eskaera. Klubak Bizkaiko ogasun foralarekin zeukan zorra kitatu du, eta ogasunarekiko zorrik ez duen ia klub bakarra da Athletic. Legea betetzeaz gain, hauze da ere hainbeste ematen digun bizkaitar gizartearekin konpromisoa berresteko era. Javier Aldazabal idazkariari hitza eman baino lehen, nirea eta zuzendaritza batza osatzen dugun gu guztion konpromisoa, kirol, ekonomi eta gizarte arloetan Athletic hobeago egiteko berretsi gura dut. Eta amaitzeko, askotan Athletic desberdina dela diogu, arrazoiz. Gure koloreak eramateko eta sentitzeko era bereziarengatik, eta aurrera daroagun filosofia bereziarengatik. Beraz, gure kluba berezia dela uste baldin badugu, naturaltasun osoz ulertu behar ditugu gure klubaren erantzunak ez ohiko egoera batzuen aurrean. Bestelakoak behar baitute izan gure berezitasuna defendatu gura badugu. Beraz, inor ez dadila harritu, zuzendaritza batza honek gure filosofiaren defentsa eta gure kirol lehiakortasuna epe laburrerako begirako balizko etekin ekonomikoen aurretik ipintzen baldin baditu. Gure lantaldea eta gure klubeko egitura hobetzeko egunero lan egin gura dugu eta horrela izango da etorkizunean. Horregaitik, geure bizi araupenerako funtsezkoak diren baloreak eta Athletic sentimendua sendotzeko dauzkagun baliabide eta ahalegin guztiak erabiliko ditugu. Eskerrik asko. Señoras y señores socios compromisarios, buenas tardes. Les agradezco su presencia a esta asamblea que por segundo año presido y en la que, en cumplimiento de lo que marcan nuestros estatutos, vamos a pasar a tratar los distintos puntos del orden del día que la componen. Permítanme que mis primeras palabras en esta Asamblea General sean de recuerdo y agradecimiento a todas las personas pertenecientes a la gran familia rojiblanca, fallecidas en este último año, que desde diferentes ámbitos de servicio al club, socios, jugadores, técnicos, directivos y empleados, formaron parte en su momento de la historia del Athletic Club, colaborando con su trabajo y dedicación al engrandecimiento y prestigio de nuestros colores. En la carta de presentación de la memoria 2011-2012, que se les ha remitido a todos ustedes, califico la temporada pasada desde el punto de vista deportivo y social como intensa y atractiva. Y señalo que en ella nos hemos reencontrado con la ilusión y el orgullo de disfrutar de nuestro equipo y de nuestro sentimiento único de identidad. En efecto, ha sido un año vertiginoso, pleno de emociones, en el que equipo y afición han formado un tándem unido que ha permitido ofrecer una excelente respuesta competitiva en fondo y forma, cristalizada con el éxito de disputar dos finales, la de la UEFA Europa League y la de la Copa. Es cierto que las excelentes trayectorias en ambas competiciones no pudieron culminarse con éxito pleno, pero también lo es que hemos recuperado un protagonismo a nivel internacional que no teníamos hace mucho tiempo y que hemos vuelto a ser noticia por nuestros éxitos deportivos y por nuestra especial manera de conseguirlos, siendo fieles a nuestra filosofía y manera diferente de competir. Lejos de suponer un desánimo, esas finales que perdimos deben estimularnos a trabajar aún más duro y con mayor intensidad en el camino de la excelencia. Todo ello con el objetivo final de hacer un club y un equipo mejor cada día. Ese es el reto para esta temporada,
seguir trabajando para consolidar e intentar mejorar lo alcanzado el año pasado. Un propósito que estoy convencido que vamos a lograr. Hace un año, en esta asamblea, hacía hincapié en lo fundamental que era para nuestro club potenciar a todos los niveles nuestra organización y, obviamente, por ello, nuestra estructura de fútbol base, y que era un objetivo estratégico de actuación para nuestra Junta Directiva. Un año después, y tras mucho estudio y análisis de todos los factores intervinientes, podemos decir que hemos avanzado significativamente en la definición de lo que será el plan estratégico del club, del que se derivará el plan para nuestro fútbol base, donde quedarán fijadas las definiciones y planteamientos que proponemos para la mejora integral del proyecto deportivo del Athletic. A punto de finalizar una primera fase inicial interna, en la que se trabaja en aspectos relativos a los procesos y las metodologías de trabajo, así como en unas primeras formulaciones del borrador del plan, vamos a emprender de inmediato una segunda fase en la que vamos a pulsar las opiniones y sensibilidades de los diferentes colectivos que componen la masa social del Athletic para enriquecer este proceso de reflexión. De todo este proceso saldrá una propuesta de plan estratégico del que adelantamos hará una especial incidencia en el trabajo en valores, en inculcar y transmitir valores que refuercen el sentimiento Athletic en todos los estamentos del club y en especial en los jugadores de nuestras plantillas. Y es que el Athletic pretende ser diferente, un proyecto con unas características diferentes a la de otros proyectos de entidades deportivas. En el ámbito deportivo, el Athletic pretende conseguir fortaleza en lo que para otros sería una debilidad. Sostenibilidad, responsabilidad, excelencia, entrega, generosidad, igualdad, solidaridad son valores. Valores que debemos asumir y potenciar, pero que reconocemos con humildad también constituyen valores comunes a otros proyectos deportivos. Entonces, nos preguntamos, ¿cuál debe ser nuestro valor diferencial? Nosotros pensamos que el compromiso de todos en las misiones de los trabajos y servicios de quienes tienen el honor y privilegio de tener protagonismo principal en el proyecto Athletic. Jugadores, directivos, empleados, técnicos, formadores. El compromiso es una condición esencial y necesaria para la supervivencia del proyecto Athletic. Retomando lo que les señalaba sobre la definición del plan estratégico, del mismo se derivará también el plan director de infraestructuras que definirá las exigencias de recursos humanos en inversiones y de organización con que deberemos contar para establecer y desarrollar la nueva estructura de fútbol base de la que nos debemos dotar. Por supuesto, mientras tanto no se complete la definición del plan director de infraestructuras, seguiremos acometiendo las inversiones necesarias para cubrir los requerimientos de actualización y modernización de las instalaciones de Lezama. En este sentido, recordarles que en los últimos meses hemos acometido la construcción de un nuevo campo de hierba artificial, Campo 7, reformas integrales de los campos 4 y 6 y también de las instalaciones del primer equipo y del pabellón cubierto. Asimismo, disponemos de una nueva pista para correr, un nuevo gimnasio y, en breve, de una nueva sala de prensa. Además, se han acometido obras de mantenimiento de las instalaciones para un mejor funcionamiento de las mismas. El que se esté en proceso de formulación de este plan estratégico no significa que no se estén desarrollando ya actuaciones concretas en nuestra actual estructura, así como poniendo los pilares que van a permitir a medio y largo plazo mejorar en todas las facetas el trabajo de formación que se viene realizando. De manera muy sucinta les comento algunos datos. Como que contamos en la actualidad con 191 jugadores, de los que el 86% son vizcaínos y el resto de otros herrialdes. Que hemos rejuvenecido las plantillas. Así, por ejemplo, el Bilbao Athletic cuenta con un juvenil, el Baskonia con 9 juveniles y en el juvenil nacional se integran 4 cadetes. Que hemos buscado otros aspectos diferenciales en la captación.
La pasada temporada los técnicos del Lezama han presenciado aproximadamente unos 2.800 partidos en los que se han querido reforzar aspectos como la captación de porteros, el seguimiento de jugadores cedidos y que han causado baja a temprana edad y potenciar el trabajo en los minizamas que se han creado. Y que se han ampliado las actividades formativas realizadas en centros escolares y clubs dirigidas a profesores y entrenadores. Por ejemplo, la temporada pasada, 160 entrenadores realizaron prácticas de campo con los entrenadores del Athletic Club, donde se trabajaron aspectos como la psicomotricidad, la investigación en el campo de entrenamiento, los planes para cada jugador, etc. En el ámbito social, así como en el de la responsabilidad del club para con su entorno, se viene trabajando con dedicación y profundidad en distintos frentes, teniendo como referente las líneas de actuación que detallábamos en el programa electoral con el que concurrimos a las elecciones. Así, por ejemplo, en lo relativo a los estatutos, y como recuerdan, en febrero de este año la Asamblea General nombró la comisión redactora del proyecto de reforma de estatutos. Desde entonces, los 5 miembros de la misma, con la colaboración de los miembros de la Junta Directiva, están celebrando reuniones de trabajo quincenales donde se avanza en la redacción del texto que finalmente se someterá a la consideración de los socios en una asamblea convocada a tal efecto. Todos entendemos que se trata de un trabajo complejo que requiere de su tiempo de reflexión y maduración, dada la complejidad del tema. No obstante, esperamos que antes del final de temporada se pueda concluir. En lo que se refiere a la potenciación del uso y normalización del euskera, señalarles, por un lado, que de manera interna se han hecho diversas actuaciones formativas para extender el dominio y la utilización del euskera en la vida diaria del club. Y por otro, se están desarrollando contactos con asociaciones especializadas en el campo de la difusión del euskera, en ámbitos sociales, deportivos y culturales, con la idea de que a corto plazo el club se involucre como colaborador significado en actuaciones concretas de difusión de nuestro idioma. En el campo de la responsabilidad social corporativa, a lo largo de este año, el club ha colaborado con la Fundación Athletic Club Fundació para mantener contactos y reuniones con coordinadoras, así como con asociaciones que trabajan con personas con alguna discapacidad en concreto, buscando respuestas a las necesidades para el colectivo dentro de la masa social del club. Igualmente, se han apoyado iniciativas desarrolladas por asociaciones que trabajan con la discapacidad en nuestro entorno, buscando la visibilidad de este colectivo y reivindicando una sociedad más justa e inclusiva. Del mismo modo, se ha trabajado y acompañado a distintos movimientos sociales que se ocupan de personas en situaciones de exclusión social. En este trabajo de potenciar la responsabilidad social corporativa de nuestro club, la Fundación está teniendo ya un protagonismo significativo, protagonismo que queremos que sea aún mayor en el inmediato futuro. Y para que ello sea posible, desde el club se van a hacer los esfuerzos que sean necesarios para apoyar a la Fundación de forma que cuente con los recursos necesarios para desarrollar programas en beneficio de nuestro entorno y especialmente de aquellos colectivos menos favorecidos. Actuaciones como el programa de voluntariado, que la Fundación ha puesto en marcha con el objetivo de implicar a la sociedad en general y al aficionado rojiblanco en particular en la importante labor cultural, social y deportiva que la Fundación realiza en el contexto de Vizcaya. El objetivo fundamental del programa de voluntariado es el de extender las actividades de la Fundación hacia toda la sociedad, permitiendo que el voluntario entienda a esta entidad como algo propio de lo que sentirse partícipe y orgulloso. En esta asamblea les presentamos el cierre de este último ejercicio económico del Athletic 2011-2012 con un resultado final de 2,5 millones de euros de superávit, cuyas cuentas sometemos a su consideración y para las que le solicitamos su aprobación. Unas cifras que reflejan una posición económica y financiera cuya composición, explicación y circunstancias serán detalladas más tarde por nuestro contador Alberto Uribe Echevarría. Déjenme, no obstante, adelantar
la satisfacción que nos produce constatar que el ejercicio pasado ha significado la vuelta al equilibrio económico del club. Un logro en el que no solo ha tenido que ver la buena trayectoria deportiva, sino también lo que entendemos ha sido una gestión económica basada en el rigor presupuestario, la sostenibilidad y el estricto cumplimiento de la normativa de fair play financiero de la UEFA. En resumen, una gestión que ha tratado de combinar responsablemente la ambición deportiva que tiene que caracterizarnos siempre con el situar al club en un escenario continuado de solvencia económica. Además del dato ya de por sí importante del superávit alcanzado, también me gustaría resaltar algunos otros logros positivos que consideramos relevantes, como son la reducción de la deuda neta del club en 7 millones de euros, la reducción de las deudas bancarias en 13 millones de euros, el fortalecimiento de los patrocinios como fuente de financiación, la adaptación de la estructura de personal a las necesidades reales del club y también que el informe de auditoría de las cuentas del club ha sido firmado sin ningún tipo de salvedades, lo que constata la plasmación real del espíritu de transparencia en todo lo relativo a las cuentas del club por el que propugnamos desde el inicio de nuestra gestión. También les presentamos el presupuesto del club para el presente ejercicio 2012-2013, para cuyas cuentas igualmente solicitamos su aprobación. Cuentas que también serán explicadas con detalle por el contador de la Junta Directiva. Adelantaré unos breves apuntes. El ejercicio lo presupuestamos con un superávit de 42,8 millones de euros. Este año también vamos a poner nuestro máximo esfuerzo en el ajuste de gastos en el que trabajamos desde nuestra incorporación al club. Creo que es significativo destacar que el montante de costes deportivos para esta temporada 2012-2013 es inferior al real que se produjo la temporada 2010-2011. En este punto tenemos claro que debemos de ser fundamentalmente un club de cantera y trabajar bajo criterios de equilibrio económico. Con esas premisas se han acometido 9 renovaciones de jugadores potencialmente importantes y se han hecho bajo criterios de racionalidad. De la misma manera que las rescisiones o no renovaciones se han hecho siguiendo estrictamente criterios deportivos. Y al igual que las incorporaciones sabidas que se han acometido porque interesaban deportivamente, pero también porque eran asumibles económicamente. Igualmente proponemos que no haya subida de cuotas para el socio. Parece razonable que nuestros socios, que siempre han estado dispuestos a hacer esfuerzos económicos cuando el club así lo ha requerido, se beneficien ahora de la buena situación financiera del club, que será quien asumirá tanto la reciente subida del IVA como el incremento del IPC experimentado el último año. Haciendo un inciso referido al ámbito financiero, no quisiera dejar de reseñar un par de recientes decisiones de calado que se han tomado en este club. En primer lugar, que el club ha interpuesto demanda judicial contra la empresa Mediapro por el impago de 11,4 millones del contrato de televisión de la temporada pasada. Los antecedentes judiciales favorables en casos similares habidos recientemente nos hacen ser optimistas sobre el buen fin de la demanda. Y también que el club ha pagado en su integridad la deuda que manteníamos con la Hacienda Foral de Vizcaya. Además de cumplir con la ley, es nuestra forma de reiterar el compromiso del club con la sociedad vizcaína de la que tanto recibe. Volviendo al tema del presupuesto del club para la presente temporada 2012-2013, les aseguro que representa una previsión absolutamente realista. Tengan la seguridad de que cada partida ha sido analizada y definida de forma que se ajusta totalmente a la realidad del club. Es por ello que esperamos contar con su aprobación y apoyo. Antes de pasar la palabra a nuestro secretario Javier Aldazábal, para que continúe con el desarrollo de la Asamblea, permítanme que reitere mi compromiso y el de todos los miembros que componen la Junta Directiva de absoluta dedicación y esfuerzo a la labor de trabajar por hacer una Athletic mejor deportiva, social y económicamente. Y una última postilla.
retomando la reflexión que hacía antes, muchas veces decimos que el Athletic es diferente. Y lo decimos con razón, por nuestra especial manera de ser y de sentir nuestros colores, y por la filosofía tan especial con la que nos hemos dotado. Pues bien, si aceptamos que nuestro club es especial, también tenemos que entender con naturalidad que algunas de nuestras respuestas como club ante determinadas situaciones extraordinarias también tienen que ser necesariamente diferentes si queremos defender nuestra singularidad. Por ello, a nadie le pueda extrañar que desde esta Junta Directiva antepongamos la defensa de nuestra filosofía y el mantenimiento de nuestro potencial competitivo frente a los posibles beneficios económicos a corto plazo que pudieran proporcionar determinadas operaciones de venta de jugadores. Somos y queremos seguir siendo un club que quiere trabajar el día a día para reforzar y no disminuir su plantilla y nuestra estructura como club. Y esa va a seguir siendo nuestra línea de actuación en el futuro. Y es por ello que vamos a destinar de manera prioritaria los recursos y esfuerzos que sean necesarios para conseguir cristalizar de manera real, general y continuada algo básico para nuestra supervivencia: los valores y el compromiso de todos quienes creemos en el sentimiento Athletic. Eskerrik asko, muchas gracias. Bai, ohiko batzar nagusi honen gai zerrendari atxikituaz, ondoren datorrena urteko kontuak aprobatzea da, urteko kontuak lehenengo esplikatzea, da gero horrela badagokio aprobatzea, eta datorren urteko aurrekontua baita ere. Horretarako Alberto Uribe Etxebarriak hartuko da hitza. A continuación, empezando por el punto primero y segundo del orden del día de la asamblea de hoy, corresponde exponer el cierre de las cuentas correspondientes al ejercicio anterior, cerrado a 30 de junio de 2012, así como el presupuesto para el ejercicio en curso, el 2012-2013, para lo cual cedo la palabra al contador del club, Alberto Uribe Etxebarria. Ahora, Alberto. Arratsaldeon, buenas tardes. Como decía el secretario, vamos a pasar revista a los dos primeros puntos del orden del día, la aprobación en su caso de las cuentas anuales y del presupuesto del ejercicio 2012-2013, que es la temporada en la que nos encontramos. En primer lugar, quería hacer una serie de comentarios sobre los principios generales que impregnan tanto las cuentas anuales como el presupuesto. Como bien decía el presidente, nuestro espíritu es que las cuentas reflejen la imagen fiel del patrimonio del club, de los resultados y de la situación financiera, con un estricto cumplimiento de la normativa legal, con especial énfasis en la normativa contable, con unos principios contables que sean homogéneos entre ejercicios para permitir su comparabilidad y con la máxima transparencia, y por ello la memoria anual que ustedes habrán recibido contiene todas las informaciones requeridas por la normativa contable y algunas otras que hemos considerado conveniente incluir para su mejor comprensión. En cuanto al presupuesto, como luego detallaremos, hemos incluido únicamente aquellos ingresos en su mayor parte conocidos. Hay algunas estimaciones que luego detallaremos, pero no hemos incluido ningún ingreso, tampoco ningún gasto correspondiente a éxitos deportivos que todos esperamos, pero que todavía no conocemos. Y en concreto, solo hemos presupuestado los ingresos de jugar una eliminatoria de Copa y de jugar la fase de grupos de la Europa League. Es decir, esperamos, pero no lo hemos presupuestado, pasar la fase de grupos. Y, como también decía el presidente, estamos y seguimos comprometidos en el máximo rigor presupuestario, como no puede ser de otra forma.
Bien, para comenzar, luego pasaremos a los detalles. Me ha parecido oportuno poner esta transparencia para permitir una mejor comprensión de cómo llegamos a un resultado, a un superávit de 2,5 millones. Porque, en principio, podría parecer o podría sonar a bote pronto que con el incremento de ingresos que hemos tenido por haber llegado a 2 finales, deberíamos alcanzar un superávit mucho mayor. Bueno, en esta transparencia lo que trato es de desmenuzar un poco, a grandes rasgos, luego entraremos en detalles, por qué llegamos a ese superávit. Partiendo de un resultado equilibrado, cero, que se aprobó en la Asamblea del 10 de octubre pasado, del 2011, hay una serie de beneficios netos ocasionados por 16 partidos que no habíamos presupuestado porque, igual que hacemos en este ejercicio del año pasado, tampoco presupuestamos éxitos deportivos que no conocíamos. Por lo tanto, el año pasado no presupuestamos todos los partidos que jugamos a partir de la fase de grupos de la Europa League, el Lokomotiv, el Manchester, el Schalke, el Sporting de Lisboa y la final. Y en Copa solo presupuestamos los ingresos correspondientes y los gastos correspondientes al Oviedo. Por lo tanto, eso nos ha generado esos partidos adicionales que consideramos desviaciones extraordinarias, imposibles de prever en aquel momento. Eso nos ha originado unos ingresos extraordinarios de 13 millones aproximadamente de euros. Pero esos ingresos adicionales también tienen unos costes adicionales que tampoco se habían previstos por ser, digamos, parejos o recíprocos en las estimaciones. Esos 16 partidos han ocasionado unos gastos adicionales de plantilla deportiva de aproximadamente 5,5 millones y otra serie de gastos de toda naturaleza, desplazamientos, imprentas, taquilleros, personal de apoyo en tiendas, es decir, todos aquellos gastos de todos los capítulos que son consecuencia directa de esos 16 partidos, insisto, que no habíamos presupuestado. Adicionalmente, hemos efectuado unas renovaciones en la temporada pasada, pero con impacto en la propia temporada pasada. El proceso de renovaciones es un proceso que no se hace en 48 horas y que en algunas conversaciones de las negociaciones surte la necesidad o la conveniencia de que tomen efecto el 1 de julio de la temporada que estás negociando. Esas negociaciones, que tampoco era previsible no era fácil de prever que se fueran a producir a lo largo del ejercicio, han supuesto una desviación negativa de aproximadamente 800.000 euros. Y luego tenemos una serie de ingresos que podemos denominar extraordinarios o importantes, que paso a detallar y que el primero de ellos es unos menores ingresos en taquillas de aproximadamente 700.000 euros, como consecuencia básicamente ustedes recordarán que en el segundo mediodía del club contra el Real Madrid se decidió poner unos precios que eran aproximadamente no eran la mitad de un medio de día del club normal. Bueno, esa decisión tiene un impacto que tampoco estaba previsto de menos ingresos por 700.000 euros. Por otra parte, hemos tenido unas desviaciones negativas de unos 400.000 euros en socios y abonados, ingresos de socios y abonados, como consecuencia básicamente de que se han efectuado menos altas de socios durante el ejercicio. Eso tiene dos consecuencias directas. Hay menos cuotas de alta y hay menos cuotas anuales. Entonces, eso ha supuesto unos 400.000 euros. Otra desviación importante, extraordinaria, tiene que ver con los ingresos que se perciben de la Liga de Fútbol Profesional por diferentes conceptos, quinielas, compensación de inconvenientes ocasionados por la Europa League, que ahí hemos tenido una desviación extraordinaria como consecuencia de haber tenido éxito deportivo. Es decir, hay determinados ingresos que la UEFA de alguna manera derrama a las ligas de cada país y esas derramas la Liga las reparte en función de una serie de criterios. Si tú tienes un éxito deportivo, ya recibes esa compensación directamente de la UEFA y, por lo tanto, en esta línea te sale una diferencia presupuestaria. De hecho, podríamos asignarla al éxito deportivo. Y, por último, con posterioridad a la elaboración del presupuesto, en la firma del convenio con la Diputación Foral de Vizcaya, se redujo la estimación de ingresos que teníamos prevista, que era de 3 millones,
a 2,5 millones. En el resto de capítulos se producen desviaciones de todo tipo que luego detallaremos brevemente y que en neto ven ustedes que prácticamente se compensan entre sí. Y es así como llegamos a esos 2,5 millones de euros. Bueno, pasando al detalle, esta transparencia, que es un poco densa, me gustaría explicarla bien. La primera columna, ahí tienen ustedes el presupuesto aprobado el año pasado. La segunda columna es el impacto en cada cuenta de gastos y luego de ingresos de esos 16 partidos a los que me refería anteriormente y que no estaban en nuestro ámbito de presupuesto del ejercicio anterior. La tercera columna sería el resto de desviaciones, es decir, lo que hemos hecho es dividir las desviaciones en dos categorías. Una, la que se debe a partidos no presupuestados, y dos, que sería la columna que está marcada con el puntero, el resto de desviaciones, las que podríamos llamar desviaciones normales o desviaciones de gestión. El porcentaje de desviación que viene en la cuarta columna es el porcentaje de desviación que supone estas desviaciones de gestión que decía anteriormente sobre el presupuesto, es decir, sin contar con las desviaciones extraordinarias de los partidos no presupuestados. Con esta primera columna, la segunda y la tercera, llegaríamos al real, que es lo que está incluido en las cuentas, y a continuación tienen ustedes el presupuesto y lo que supone de incremento o de disminución con respecto al real una vez deducidas las desviaciones extraordinarias. Es decir, para poder comparar un presupuesto con otro, presupuesto con presupuesto o presupuesto con real, estamos, a efectos de calcular esos porcentajes, estamos eliminando el efecto de esa segunda columna porque si no sería imposible de comparar. Bien, en bases globales, ¿qué nos dice este cuadro? Bueno, que donde habíamos presupuestado 61 millones de gastos, hemos gastado aproximadamente 9,5 millones de euros más. Pero de estos 9,5 millones más, 7,7 son imputables directamente a gastos derivados directamente de esos 16 partidos no presupuestados y únicamente 1,8 a desviaciones que podíamos denominar desviaciones de gestión, que, como ven ustedes, suponen un 3%, que dentro de un ejercicio tan complejo como es presupuestar los gastos de una entidad como el Athletic Club, entiendo que se pueden calificar de razonables, máxime cuando en ninguna de las líneas las desviaciones porcentuales son muy significativas. En el capítulo de ingresos, y yendo de nuevo al resultado global, habíamos presupuestado unos ingresos de 61 millones de euros y hemos recaudado aproximadamente 12 millones de euros más. Los 12 millones de euros más de ingresos menos los 9,5 millones más de gastos es lo que nos da el beneficio de 2,5 millones, que es otra forma de verlo. En este caso, de estos 12 millones, 13 millones, un poco más incluso de la desviación global, está motivada por los ingresos extraordinarios de esos partidos no presupuestados a los que me referiré repetidamente. Y en ingresos de gestión tenemos 1 millón menos de ingresos presupuestados que básicamente se refieren a los conceptos que comentaba al principio. Y volviendo al cuadro de gastos, lo más relevante de este cuadro quizás sea explicar cómo ha evolucionado la partida de gastos de personal y cómo evoluciona el presupuesto de este gasto de personal, porque el resto de gastos, como decía anteriormente, en porcentaje no son muy relevantes y los porcentajes de incremento o disminución del presupuesto tampoco es muy relevante. Entonces, pasando a los gastos de plantilla deportiva, partíamos de un presupuesto de plantilla deportiva de 38 millones y hemos, como decía al principio, hemos gastado 5,5 millones más en primas extraordinarias, en gastos adicionales de esos partidos no presupuestados, y lo que tenemos es una desviación de gestión de aproximadamente 1,3 millones euros,
que esto se compone de los 800.000 euros que veíamos al principio de las renovaciones con impacto en el propio ejercicio y unas pequeñas desviaciones porcentualmente y en valores absolutos en la estimación de las primas en los objetivos variables por partidos jugados. Que esto es una estimación que se hace, que creíamos que habíamos sido conservadores, pero lo que no podíamos prever es que se iban a jugar 63 partidos y que, de hecho, bueno, pues casi los jugadores no habituales pues han jugado un número de partidos que en cualquier otra temporada hubieran querido para sí los titulares. Eso ha hecho que se nos desvíe unos 300.000 euros, que tampoco es una cantidad porcentualmente muy importante, las remuneraciones variables por partidos jugados. En cuanto al presupuesto de esta línea de plantilla deportiva, que sufre un incremento de 3.400.000 euros, o lo que es lo mismo, un 8,73%, de nuevo es un incremento con respecto no al real solo del ejercicio pasado, sino del real quitadas las primas extraordinarias. Si no, estaríamos hablando de un descenso. Pero para ser coherentes y ser comparativamente homogéneos, estamos hablando de un incremento de 3,4 millones de euros. La composición de estos 3,4 millones de euros es la siguiente. Tenemos 1 millón de euros más de gasto en este presupuesto que estamos presentando como consecuencia de que el año pasado tuvimos unos ingresos por cesiones de jugadores que este año no vamos a tener, uno y pico, casi 1,5. Luego tenemos un importe de 2 millones aproximadamente de renovaciones, de incrementos de contrato, es decir, de incrementos, el equivalente a lo que sería en un trabajador normal el IPC, es decir, incrementos que ya están recogidos en sus contratos, en los contratos de los futbolistas, y que sin hacer nada, simplemente heredando esos contratos, ya tienes un impacto de 2 millones de euros aproximadamente. Luego tenemos el impacto, unos 2,5 millones de impacto de las renovaciones que hemos acometido desde esta Junta Directiva y que impactan en el presupuesto del año que viene, las 7 renovaciones que decía el presidente y las 2 que se han hecho en esta temporada, más el cuerpo técnico, que esos son en total unos 2,5 millones de euros. Y luego tenemos un impacto de las altas que se han producido y las bajas que se han producido durante la temporada, que impactan en el presupuesto de la temporada que viene, disminuyendo el presupuesto en unos 3 millones. A eso le añadimos 500.000 o 300 y pico mil euros de redondeos y que hemos sido un poquito más conservadores en las primas y llegamos a los 42,8 millones de euros de presupuesto. En personal no deportivo, en línea con lo que comentaba en su discurso el presidente, estamos, bueno, pues lógicamente, como corresponde a una ordenada gestión, estamos evaluando todas aquellas posibilidades de adaptación de la estructura no deportiva a las necesidades reales del club y, bueno, estamos haciendo unas modestas reducciones de los gastos que habíamos presupuestado en el orden del 3%, 2,8%, y de un 5,5% para el ejercicio que viene. Pasando a la línea de ingresos, los ingresos deportivos los explicaré con un poquito más de detalle después. En socios y abonados hemos tenido esa desviación que comentaba en la primera transparencia de 393.000 euros como consecuencia de las menores altas de socios que se han producido en el ejercicio. En el resto de ingresos no hay grandes desviaciones. Los ingresos accesorios de esos 600.000 euros correspondientes a los partidos no presupuestados son los mayores ingresos de las tiendas como consecuencia de los éxitos deportivos. Y en cuanto al presupuesto, vamos a pasar aquí a la siguiente. En ingresos deportivos, que es lo realmente relevante, bueno, pues donde habíamos presupuestado 8 millones en competiciones deportivas, nos hemos ido prácticamente a los 20, con este impacto de 12 millones extraordinarios. Los 700.000 euros que vende menos corresponden a ese mediodía del club, que se ve de nuevo aquí, medio del club con mitad de precio. Y en cuanto al presupuesto para el año que viene, pues hemos decidido ser muy prudentes, volviendo a una senda normal, sin contar con esos éxitos deportivos y previendo pues, una cierta repercusión de la crisis en las taquillas y en los ingresos deportivos correspondientes. En cuanto a los derechos por retransmisiones, estamos en un ejercicio donde entra en vigor, como decía también el presidente, el nuevo contrato de televisión con Sogecable
y, por lo tanto, pasamos de unos ingresos de 18 millones a unos ingresos presupuestados de 30. En publicidad, a pesar de que hemos sufrido ese imprevisto con respecto al presupuesto de 500.000 euros de menos en el contrato de patrocinio con la Diputación Foral de Vizcaya, gracias a otra serie de patrocinios y a la mejora de las condiciones y búsqueda de nuevas fuentes de publicidad, hemos conseguido compensar esos 500.000 euros y un poquito más. Y, de nuevo, somos muy prudentes a la hora de estimar en el presupuesto los ingresos por publicidad. En quinielas y otros gastos de Liga de Fútbol Profesional también tenemos el impacto que les comentaba al principio. Y, bueno, lo que se ve en los… no se ve aquí. Y es una cosa que se me ha olvidado. En socios y abonados, los ingresos de socios y abonados, que pasan de 21 millones a 20, el presupuesto prácticamente es repetir los ingresos por socios del ejercicio anterior. Como ya ha anunciado el presidente, les vamos a proponer para su aprobación una no subida de cuotas, una congelación de cuotas, lo que de hecho supone una bajada de cuotas, porque a igualdad de importe pagado por cada uno de los socios y socias, el club recibe menos por la subida del IVA y por la subida del IPC. Y una de las cosas que también llama la atención de este presupuesto es la última línea que ven ahí ustedes, en beneficios por traspasos de jugadores, donde tenemos los 38 millones de euros de superávit, de beneficio, de excedente derivado de la operación de Javi Martínez. No son 40 porque Javi Martínez tenía activado en el balance un importe de aproximadamente 2 millones pendiente de amortizar, procedente de su adquisición a Osasuna, por la que pagamos 6 millones de euros. Quedaban todavía 2 millones de amortizar, por lo tanto, el beneficio no son 40, sino 38. Bien, entonces, como les decía, esta propuesta de incremento de cuotas, si quiere salir, es exactamente los mismos precios de la temporada pasada. Creo que no merece más la pena resaltarlo. Bien, con esto daríamos un poco repaso a lo que es el primer punto del orden, el primero y el segundo punto del orden del día, de lo que se refiere a cuentas y presupuestos. Pero me ha parecido oportuno, enlazando con algunos de los puntos del discurso del presidente, comentarles algunos de los puntos o algunos de los detalles de las principales cuentas del balance de situación, porque a pesar de que esto no se somete expresamente a la aprobación, el balance también forma parte de las cuentas anuales. En cuanto al inmovilizado intangible, que recoge el coste de las adquisiciones o de fichajes o de adquisición de derechos deportivos de los jugadores, el importe acumulado que tenemos es de 44 millones de euros y la amortización acumulada de 28 millones de euros. Es decir, tenemos pendiente de amortizar en este ejercicio en el que estamos ahora y en sucesivos ejercicios un importe de 15,8 millones de euros. Ya a la temporada pasada, a la 11-12, le cargamos, como ven ahí arriba, 5,8 millones de euros de amortización del coste de las adquisiciones de jugadores. Y en el presupuesto que también estamos presentando, esta amortización del ejercicio asciende a 6,9 millones de euros. Básicamente, esos 15,8 millones de euros, pues la mayor parte son las compras recientes de los derechos de Ander Herrera, de Aritz Aduriz, y algunas que nos quedan todavía pendientes de amortizar de las adquisiciones anteriores. En cuanto a inmovilizado material, recordarán ustedes que a raíz de la venta de los terrenos de San Mamés en la temporada 9-10 a la sociedad San Mamés Barria S.L., al aportar los terrenos, pues desapareció del balance el campo de San Mamés, es decir, el terreno y todo lo que llevaba encima. Por lo tanto, aunque puede resultar llamativo, la partida de inmovilizado material, y por eso la pongo, que es de aproximadamente 4,8 millones de euros, se refiere básicamente a Lezama, que son 3,9 millones, y a Ibaigane en 800.000 euros. Los otros importes pues son el museo, las tiendas y el resto de activos. Por lo que respecta a la inversión en San Mamés Barria S.L., este ejercicio no ha sufrido ninguna variación esta inversión. Es decir, este es el mismo importe
que teníamos en balance en el ejercicio pasado. Recordarán ustedes que hicimos unas aportaciones dinerarias iniciales del orden de 2 millones de euros. Luego aportamos los terrenos, que son los 16,8 millones de euros que ven ustedes ahí. Por lo tanto, ya hemos hecho unas aportaciones a San Mamés Barria de 18,8 millones de euros. ¿Qué nos queda pendiente? Nos queda pendiente aportaciones dinerarias de aproximadamente 31,2 millones de euros. Esto antes de considerar posibles ahorros y posibles desviaciones en el coste del nuevo campo, como luego nos detallará el vicepresidente. De esos 31 millones, solo por darles un dato, aproximadamente 18 millones y pico tenemos que pagarlos de aquí a finales del año 2013. Con lo cual, bueno, también hay que darse cuenta cuando uno habla de la situación financiera y de la holgura financiera, que también el club está metido en una serie de proyectos y de inversiones que requieren de una solvencia financiera para poderlos acometer de una manera sosegada, sin depender de factores externos que, en definitiva, pueden poner en peligro o en riesgo la viabilidad del club. Bien, finalmente, el presidente también se ha referido a la evolución de la deuda neta en el ejercicio. Recordarán que en la asamblea del ejercicio pasado hablábamos de la evolución de la deuda neta, de cómo había evolucionado. Es la columna que tienen ahí como temporada anterior, pero vamos a ir sin pasar demasiado por los detalles. La temporada pasada partíamos de una deuda neta, entendiendo por deuda neta todo lo que nos deben menos todo lo que debemos. Es decir, quitando lo inmovilizado, los jugadores activados y las inversiones en Mamés Barria, todo lo demás es deuda neta. Es la resta entre lo que nos tienen que pagar y lo que nosotros tenemos que pagar a terceros. Pues bien, el ejercicio pasado empezábamos con una deuda neta de 35 millones de euros. En lo que podríamos denominar gestión ordinaria habíamos ingresado 55 millones de euros y habíamos gastado 59. Es decir, habíamos perdido en explotación, en gestión ordinaria, habíamos perdido 4 millones de caja o de deuda neta. Habíamos incrementado la deuda neta en 4 millones. Y como cobros y pagos extraordinarios habíamos tenido el cobro de los 7 millones de San Mamés Barria, que no será ingreso, pero sí es caja, y por eso aparece ahí, y habíamos acometido unos fichajes, básicamente el fichaje de Ander Herrera por unos 9 millones de euros. Es decir, que habíamos generado una deuda ordinaria de 4, por la diferencia entre 55 y 59, y en operaciones extraordinarias habíamos generado una deuda adicional de 2. Por lo cual partíamos de 35 y acabamos con una deuda de 41. Esta temporada, que empezamos con esa deuda de 41, y voy a la última columna, en operaciones normales hemos generado un excedente de 9 millones de euros, que es decir, la diferencia de 72 millones de ingresos menos 63 millones de euros de gastos. Es decir, en operaciones hemos recuperado el equilibrio económico que mencionaba el presidente en su discurso. Hemos generado 9 millones de euros en velocidad de crucero. Y, por contra, de los socios Barria que se siguen haciendo, hemos ingresado, pongo 1 millón por redondear, pero bueno, son algo así como 500 y pico mil euros, y hemos acometido unas inversiones, tanto materiales como deportivas, de unos 3 millones de euros, aproximadamente 2 en fichajes de jugadores y 1 y pico en infraestructuras, en obras de Lezama y acondicionamiento del césped de San Mamés y demás. Con lo cual acabamos con una deuda neta de 34 millones de euros. Es decir, hemos parado el incremento de la deuda neta y bajamos la deuda en unos 7 millones de euros en el ejercicio. Todo esto es antes de la operación de Javi Martínez. A fecha actual, y esto, bueno, pues deportivamente todos tenemos el disgusto de la pérdida de Javi Martínez, pero económicamente no cabe duda que a fecha actual la deuda neta del Atleti es 0 y eso, bueno, pues permite mirar al futuro desde el punto de vista económico, insisto, con optimismo, porque tenemos que acometer pues un montón de proyectos y un montón de compromisos. Bien, y por último, y también ha hecho mención el presidente en su discurso, el informe del auditor externo es, por primera vez en muchísimos años, un informe limpio.
sin ningún tipo de salvedades, como pueden leer en el último párrafo. Esto que, bueno, yo creo que debería ser un objetivo general de todas las empresas, pero mucho más de los clubes de fútbol, pues a nosotros nos llena de una especial satisfacción y además hemos conseguido de un año a otro que el auditor nos elimine las 3 salvedades que nos daba, que son las siguientes. En primer lugar, nos da una salvedad porque decía que no le dábamos un estudio sobre la valoración del inmovilizado para saber si tenía alguna minusvalía. Bueno, pues se la hemos dado, le hemos proporcionado los estudios y hemos demostrado al auditor que no existe tal minusvalía. En segundo lugar, había una salvedad por que no se registraba el pasivo actuarial correspondiente a determinados premios de antigüedad de la plantilla deportiva. Bueno, hemos hecho el estudio y efectivamente hemos provisionado con cargo al patrimonio un importe de 600.000 euros, con lo cual también el auditor nos ha quitado esa salvedad. Y muy importantemente nos ha quitado una salvedad que nos ponía en la que dudaba de la capacidad del Atleti de continuar en marcha por el déficit estructural, por las pérdidas y por el fondo de maniobra negativo, es decir, por la deuda neta que comentaba anteriormente. Y bueno, ahí hemos hecho unas proyecciones en las que demostramos, antes de la operación de Javi Martínez, que el club tenía capacidad de mantener esta solvencia y esta continuidad en sus operaciones. Con lo cual, insisto, esta opinión limpia, que debe ser un objetivo a perseguir siempre, bueno, pues es un orgullo. Y nada más. A partir de ahora, si las socias y socios compromisarios quieren hacer uso de la palabra para preguntar cosas, hacer observaciones o aportaciones en relación con estos 2 puntos del orden del día, estaremos encantados de tratar de respondérselas. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Alberto. Alberto, esan dauen moduen, oin bazkide kompromisarioen iritzien txandia dator. Edozeinek nahi dauenak bere ekarpenak edo bere galderak egiteko aukeria deko, orain. Como ha dicho Alberto, procede a continuación a abrir el turno de intervenciones para los socios compromisarios. Únicamente se ruega que en este punto del orden del día los intervinientes se ciñan al propio punto del orden del día, es decir, a la cuestión de las cuentas y del presupuesto. Después habrá ocasión de hacer otro tipo de intervenciones al final de la asamblea. Parece que no va a haber intervinientes. Bueno, si no hay... Sí, parece que tenemos una intervención. Ah, pues no. Sí. Sí, ruego a los intervinientes que citen el nombre, el apellido y el número de socio, por favor. Hola, soy Óscar Díez Ayo, el código de socio 73.191. Quería preguntar, por los ingresos de la Liga de Fútbol Profesional, a ver si podéis dar un desglose de los 936.000 euros del presupuesto para el año que viene, a ver a qué corresponden.
Y también os quería preguntar por los ingresos de competiciones deportivas, que habéis bajado de eso, pues de 8.024.000 a 7.350.000 aproximadamente. En principio es eso. Gracias. Gracias, Óscar. Gracias, Óscar. Bueno, empezando por la segunda pregunta, hemos presupuestado un importe de 7 millones de euros. En principio, no deja de ser una estimación conservadora, prudente, de ese tipo de ingresos, porque ya estamos viendo que la asistencia en los últimos meses a San Mamés y la afluencia a los partidos de la UEFA League, es decir, el bolsillo del socio está castigado, eso lo sabemos todos, y preferimos quedarnos cortos que quedarnos largos en la estimación de ingresos. Como decía al principio, el espíritu que preside los presupuestos es ingresos conocidos en su mayor parte y donde no podamos conocerlos, hacer unas estimaciones prudentes. Es mejor quedarnos cortos que quedarnos largos. Entonces, hemos hecho una serie de cálculos partido a partido y hemos visto un poco cuáles son las expectativas que tenemos para el año que viene. En cuanto a los 936.000 euros que están en esa partida de gastos extraordinarios y de Liga de Fútbol Profesional, eso en realidad es un cierto cajón desastres, es un poco donde no cabe el resto de partidas, pues van a ingresos extraordinarios. Por ejemplo, están ahí los 580.000 euros que hemos percibido por la cesión de determinados jugadores a la selección española. Y el resto pues son compensaciones que nos paga la Liga de Fútbol Profesional por diferentes conceptos como cesión de marcas y otros conceptos de menor trascendencia. Prácticamente la mayor parte de ese importe son esos 580.000 euros. No sé, Óscar, si contesto con esto. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues si no hay más intervenciones, pasamos a votar. Suspendemos durante unos minutos para votar y volvemos con el recuento de las votaciones.